literarios que hubieron, luego la influencia que tuvieron en Centroamérica o en América, y también hablamos de la época de 1920, los años negros, ¿verdad?, de América Latina. También hablamos de la literatura el siglo XX, ¿verdad?, la segunda mitad del siglo XX, y ahora estamos hablando de la literatura contemporánea, que ya es después del año 2000 para la actualidad. Entonces, en sí, el tema, ¿verdad?, es cómo comprender la literatura contemporánea. Entonces, comprenderla es cómo vamos a entender dependiendo las características, y para comprender no solo la literatura contemporánea, sino cualquier tipo de literatura, ¿verdad?, vamos a ver que vamos a necesitar entender la visión de los escritores. ¿Cuál era esa visión? Entonces, vamos a ver que estos escritores, quienes la vivieron, ¿verdad?, ellos escribían respecto a lo que estaban viviendo. Ya vimos que la literatura se relaciona mucho con la realidad social, ¿verdad?, o la situación social que se está viviendo. Entonces, de quienes la vivieron, sus inquietudes, las creencias, los problemas sociales que habían en esa época, ¿verdad? Y también vamos a ver qué problemas culturales a los que se enfrentaron, cuáles eran los prejuicios, un contexto en general. Y entonces, al ver cualquier tipo de literatura, vamos a poder comprender esto, porque en la literatura, al momento de estar leyendo, podemos ver cómo era esa época. Y en el caso de la literatura contemporánea es lo mismo, ¿verdad? Posiblemente la comprendemos un poco más porque es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que hemos vivido o que han vivido nuestros padres, y entonces ellos nos han contado, ¿verdad? Entonces podemos comprenderla un poco mejor. Sucesos que sucedieron a partir de la Revolución Francesa, a partir de 1789 hasta nuestros días. La aldea global, principalmente, ¿verdad? Esto fue lo que afectó o lo que influyó en esta literatura, esta aldea global que se inició, ¿verdad?, con todos los medios de comunicación masiva. Y esta aldea global o esta globalización cambió la manera de pensar y de expresarse también, ¿verdad? Entonces, la literatura manifiesta esta cultura global y multicultural, porque también hemos visto que hay muchas culturas y cada cultura tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, y la literatura es parte de esta cultura también, ¿verdad? Entonces, es una forma de manifestar la cultura a través del lenguaje o la literatura, ¿verdad? El arte. Entonces, también vemos aquí que en la literatura contemporánea el género que más sobresale es el género narrativo. Recordando un poco, ¿verdad? El género narrativo se trata de todos los relatos, ¿verdad?, que están contando algo y tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la literatura contemporánea, el subgénero que más se utiliza es la novela. Y la novela tiene ciertas características, ¿verdad? Y en la misma novela hay diferentes tipos de novelas, y ahorita podemos ver, ¿verdad?, que existen novelas existenciales. La característica de esta novela existencial es que siempre es en primera persona y plantean sentimientos propios del hombre, ¿verdad? Esto para enseñarla o mostrar la existencia, también entra aquí lo de la superación, ¿verdad? Superación personal, cómo se han superado otros, y esto motiva a otras personas a cambiar, a hacer cambios en su vida, a ver las cosas de una manera diferente, y esto entra entre
la novela existencial. También está la novela del terror. Explota sentimientos de miedo por el mundo de ultratumba y personajes que lo habitan. Entonces, todas las novelas relacionadas con estos personajes de ultratumba y aparte con misterio, suspenso, ¿verdad? Y puede ser, y de miedo, y algunos prefieren este tipo de novelas, ¿verdad? Les gusta bastante. Otros, novela de ciencia ficción, explora las posibilidades que han creado los descubrimientos científicos y tecnológicos. Y estas son las novelas de ciencia ficción. La novela policíaca también, que es un policía o detective el protagonista y resuelve casos difíciles gracias a la audacia e inteligencia que tiene. Esta es como que la característica de este tipo de novelas. Existen también novelas fantásticas, donde engloban las obras donde se crean nuevas realidades por elementos sobrenaturales, maravillosos y mágicos, ¿verdad? Entonces son fantásticas estas novelas de fantasía. Y también está, por otro lado, las novelas históricas. Cuando hablamos de novela histórica, son las novelas o la literatura que trata de explicar sucesos de trascendencia para la humanidad. O sea, que ha ayudado a trascender, ¿verdad? A cambiar a través de la historia, ¿verdad? Entonces, esta es una novela histórica. También esta literatura contemporánea tiene ciertas características en los personajes. Y cuando vemos o hablamos de estos personajes de la literatura contemporánea, vemos que el protagonista ya no es solo un héroe, ¿verdad? Ya no solo es el que va a solucionar todo, sino que también el protagonista puede ser a veces incomprendido y encarna los problemas y refleja un mundo en crisis. El personaje colectivo ya se trata o se habla de una nación, de una cultura, de un pueblo, que hay un representante de un grupo o un ente abstracto, también puede ser a veces representado por la soledad. Y en el caso de un narrador protagonista, ¿verdad? Es que va a estar también, aparte de ser el de la historia, el protagonista de la historia, va a ir narrando y por medio de la autorreflexión, un monólogo interior que capta y transmite la esencia del relato para que el lector descubra la psicología y espíritu de los personajes y sus conflictos, ¿verdad? Entonces, estos ya es un narrador protagonista, un narrador que va a decir lo que es, ¿verdad? Ya no se utilizan las palabras dijo tal, ¿verdad? Por ejemplo, en otras literaturas o hay como con guión, o pronunció esto, o dijo lo siguiente, ¿verdad? Sino que ahí ya es un narrador protagonista. Y vamos a ver también que existe temporalidad. Al hablar de esta temporalidad, o sea, del tiempo, ya van a haber rupturas temporales. Esta anacronía que se divide en la lepsis o la prolepsis, analepsis, ¿se recuerdan? Que era cuando habían saltos, digamos, están escribiendo del presente y de repente hablan algo del futuro o regresan al pasado, ¿verdad? O comentan algo del pasado. Entonces ya no es como muy lineal, ¿verdad? Que todo lo que pasó o presente, pasado y futuro, ¿verdad? Una línea constante, sino que pueden haber estos regresos, ¿verdad? También se puede ver que esta temporalidad, aparte de estas rupturas o saltos temporales, puede haber un retroceso momentáneo, repentino o corto, o un recuerdo súbito, ¿verdad? Como recuerdan algo, y este es conocido como el feedback. Es relacionado con la temporalidad.
Luego están las premoniciones, también en estas novelas se dan esas premoniciones, que es una mirada al futuro de una manera más extensa. Entonces, de una manera más extensa, es como podemos ver esta mirada al futuro. Y una mirada rápida al futuro es un flash forward. Si es solo es una más extensa, ¿verdad? Se llama premonición, pero si es solo algo rápido, vamos a conocerlo como flash forward, ¿verdad? También podemos ver que esto puede ser indirecto o libre, ¿verdad? El narrador no produce estas palabras que les decía, como dijo o pensó o quiso decir, ¿verdad? O lo que expresó fue lo siguiente, sino que ya se quitan estos porque dijimos que era un narrador protagonista. Entonces el narrador ya no reproduce las palabras del personaje, pero adopta su perspectiva. Entonces toma en cuenta, ¿verdad? O está narrando lo que pasó sin decir que el personaje lo dijo o lo pensó. Luego también existe el desenlace, que rompe con la linealidad clásica, ¿verdad? Entonces, un desenlace abierto. Y finales que reflejan una estructura circular que refieren a acciones relativas al inicio de la historia. Entonces, al final, ¿verdad? Tiene relación con cómo inició la historia. Y también se maneja la verosimilitud, que es en sí la credibilidad o la congruencia, ¿verdad? Que tiene relación, todo tiene sentido, todo todo encaja, podríamos decir, es parte de esta credibilidad y la congruencia. Y también existen mundos imaginarios fantásticos o inverosímiles. Entonces, también estas son características relacionadas con la literatura contemporánea, como les decía, la literatura que tenemos actualmente, ¿verdad? Y también lo característico de la literatura, como les decía, que el subgénero que más hay son las novelas, ¿sí? O sea, un relato más extenso y ya no es solo un cuento, ¿verdad? Los cuentos también siguen, hay escritores que se dedican a escribir estos cuentos, pero los cuentos como que los han dejado solo para los niños, ¿verdad? Y luego los demás lo utilizan para las demás personas, ¿verdad? Las novelas, ya es un relato más extenso. El cuento es un relato breve y también tiene estas tres partes que habíamos hablado del género narrativo por ser uno de sus subgéneros, ¿verdad?